Este era un BMW M3 del 2013 y era el M3 más loco que BMW había fabricado jamás. Verás, cuando el M3 salió por primera vez llevaba un motor de 4 cilindros. Después, un par de generaciones montaron motores de 6 cilindros y hoy en día el M3 tiene un 6 cilindros turboalimentado debido a las normativas de emisiones y consumo de combustible. Pero durante unos gloriosos años, el M3 tuvo un V8. Y hoy voy a analizar el M3 con motor V8. He tomado este de Ignorance Country, al sur de California, y realmente es un coche muy especial, pero antes un poco de historia. Como dije, cuando el M3 apareció por primera vez, en los años 80, tenía un motor de 4 cilindros. Después BMW lanzó un M3 de 6 cilindros, luego otro M3 de 6 cilindros, pero finalmente decidieron llevar las cosas al siguiente nivel, y eso significó montar un V8. Así que el M3 de 2008 debutó con un V8 de 4 litros, que desarrollaba unos 415 caballos de potencia, un enorme aumento respecto a su predecesor. Fue una época increíble para el mundo del automóvil. El M3 tenía un V8, sí, pero el M5 llevaba un V10 y los grandes motores atmosféricos estaban por todas partes. En el caso del M3, podías elegir entre una caja de cambios manual de 6 velocidades o una automática de doble embrague, y estaba disponible en versión berlina, coupé o descapotable. El código interno de BMW para la berlina era E90, mientras que el coupé, como este coche, era el E92. Y así es como la mayoría de los aficionados se refieren a él hoy en día. Este M3 es un poco más especial que la mayoría porque no solo es un E92 con motor V8, sino que además es una versión Competition, lo que significa llantas diferentes, una suspensión mejorada y ajustes electrónicos para ofrecer un mejor comportamiento en curvas. Este M3 también tiene cambio manual de 6 velocidades, lo cual es simplemente fantástico. Un M3 con un V8 atmosférico y cambio manual. Así que hoy voy a enseñarte este coche por completo y mostrarte todo lo que lo hace especial. Primero haré un recorrido por el E92 M3 y te enseñaré todos sus detalles y características. Después saldremos a conducir y al final le daremos una puntuación. Muy bien, voy a empezar por los detalles y características de este M3 con el acceso al coche, y eso significa echar un vistazo rápido a la llave. Significa ver esta funda de cuero para la llave, solo mírala. La llave se desliza hacia afuera desde este logotipo de BMW situado en una esquina. Eso demuestra orgullo de propietario. Nadie con un Hyundai Accent tiene una funda para la llave como esta. Y de hecho, el propietario de este coche lo compró nuevo en 2013, nunca lo ha modificado y solo tiene 54.700 kilómetros. Este es un fantástico ejemplar de un E92 M3. Otra cosa interesante de la llave, y de todas las llaves BMW de aquella época, es que tiene 3 botones. Abajo está el botón para abrir el maletero, con el dibujo de un coche con el maletero abierto. En el centro está el logotipo de BMW, ese es el botón para cerrar el coche, y arriba hay una flecha apuntando hacia arriba. Ese es el botón para abrirlo. Nunca he entendido por qué BMW pensó que una flecha hacia arriba era un buen símbolo para representar el desbloqueo de un coche, pero lo hicieron en todos los BMW de esa época, así que toda una generación de propietarios de BMW sabe que para abrir el coche hay que pulsar la flecha hacia arriba. Entramos en el M3 y enseguida nos encontramos con un problema muy común en los coches de 2 puertas con plazas traseras, y es que las puertas tienen que ser tan largas para permitir el acceso a los pasajeros traseros que luego resulta difícil alcanzar el cinturón de seguridad. Pero BMW solucionó esto. Entras en el M3, te sientas, arrancas el coche y entonces aparece un mecanismo electrónico automático que acerca el cinturón de seguridad hacia ti. Así es mucho más fácil alcanzarlo y ponértelo. Y una vez te lo has abrochado, ese mecanismo vuelve a esconderse en su alojamiento, listo para la próxima vez que entres en el coche y vuelva a acercarte el cinturón. Es bastante curioso. Otra de las primeras cosas que notas al entrar en este coche es que no tiene asientos de cuero. Y tampoco son de alcantara. Son asientos de tela, simplemente asientos de tela, en un BMW M3 que, cuando era nuevo, costaba más de $70.000. Puede sorprenderte ver esos asientos de tela. A mí, desde luego, me sorprendió. Pero esta es la configuración para entusiastas. Tienes asientos de tela, no hay techo solar, lo que ayuda a bajar el centro de gravedad y reducir el peso del coche, además del cambio manual y el paquete Competition. Este es el M3 que debes comprar si quieres llevarlo al circuito.
Y ya que este es un coche para entusiastas, también hay muchos detalles pensados para ellos. Por ejemplo, en la consola central hay un botón llamado Power. Lo pulsas y tienes toda la potencia. Si no lo pulsas, no tienes toda la potencia. Así que cada vez que te subes a tu M3 tienes que decidir si quieres activar el modo de máxima potencia. Otra cosa interesante, justo al lado de ese botón, hay otro que desconecta el control de estabilidad, pero este coche pertenece a una época en la que los fabricantes estaban muy preocupados porque la gente desactivara el control de estabilidad, tuviera un accidente y luego los demandara. Así que cuando lo desconectas aparece un aviso en la pantalla del sistema multimedia. Y además aparecen otros 3 avisos diferentes en el cuadro de instrumentos indicándote que efectivamente el control de estabilidad está desactivado. En total, 4 avisos distintos solo para decirte está desactivado, sí. De verdad que está completamente desactivado. Hablando de los controles de este coche, el E92 M3, al igual que los otros BMW de la época, tiene esos desconcertantes intermitentes. Pones el intermitente izquierdo y la palanca vuelve automáticamente a la posición central. Entonces quieres quitar el intermitente izquierdo, vuelves a bajar la palanca y sigue puesto. Así que intentas poner el derecho para cancelar el izquierdo y ahora se enciende el derecho. No existe una forma lógica, racional o intuitiva de manejar esos intermitentes a menos que dediques tiempo a aprender cómo funcionan. BMW utilizó este diseño durante casi 10 años antes de abandonarlo tras recibir un auténtico aluvión de quejas de los clientes. Al final se dieron cuenta de que los intermitentes eran algo que nunca había necesitado complicarse más de lo que ya estaba. Continuando con el interior, otro detalle es el reposabrazos central. Como puedes ver, está dividido en 2 partes, pero se abre como una sola. No puedes abrir cada mitad por separado, entonces, ¿por qué dividirlo? Mi teoría es que BMW lo hizo para evitar discusiones. El pasajero no puede decir que estás invadiendo su espacio para el codo cuando hay una línea perfecta marcada en el centro que indica qué parte corresponde a cada uno. Es una idea brillante que BMW debería haber incorporado también en la segunda y tercera fila de sus subfamiliares. Así los padres tendrían una línea de referencia cuando los niños empiecen con el típico «está invadiendo mi sitio». El padre solo tendría que mirar hacia atrás y decir «sí, efectivamente, está en tu lado, vuelve a tu sitio, niño». Otro detalle interesante es que, debido a este reposabrazos central y a todos los elementos de la consola, no hay un portavasos para el conductor. Y eso, evidentemente, es un problema en un coche de lujo moderno, pero BMW encontró una solución. En el lado del pasajero del salpicadero hay 2 portavasos. El de la derecha es el del pasajero y simplemente sale del salpicadero. Muy sencillo, pero el de la izquierda es el del conductor. Pulsas y realiza una especie de movimiento de narco hasta colocarse sobre la consola central, mucho más cerca del conductor. El problema es que queda justo encima de un montón de componentes electrónicos y de la palanca de cambios. Así que cualquier líquido que se derrame caerá sobre todo eso, dejando todo pegajoso o incluso pudiendo estropearlo. No es la mejor solución del mundo, pero al menos este coche sí tiene un portavasos para el conductor. Simplemente empieza su recorrido desde el lado del pasajero. Hablando de la zona central, tengo que decir que este coche tiene muchísimo plástico. Hoy entras en un BMW moderno, incluso en un Serie 3 básico, y tiene bastante menos plástico y materiales, mucho mejores que este. Pero esta carrocería apareció en 2008, cuando este tipo de acabados eran mucho más aceptables. Hoy se nota claramente el paso del tiempo por la cantidad de plástico barato que ocupa del lugar de muchos de los controles centrales. Y siguiendo con la consola central, hay un elemento que siempre me ha parecido absolutamente desconcertante. Es esta ruleta situada entre las salidas centrales del climatizador, con una zona azul a un lado y roja al otro. Giras y decides la temperatura del aire que sale únicamente por esas rejillas centrales. Y esto me desconcierta porque justo debajo tienes 14 botones, 2 mandos giratorios y una pantalla dedicados al sistema de climatización. Pero esa pequeña rueda azul y roja anula todos esos ajustes. Puedes configurar todo el climatizador al máximo calor. Pero si esa ruedecita está en la zona azul, por las rejillas centrales seguirá saliendo aire frío. Entonces, ¿qué sentido tiene todo el sistema de climatización si una simple rueda manual puede girar todos los ajustes?
Nunca lo he entendido. Los propietarios creen que es una idea brillante. Todo el resto del mundo al que se lo explico piensa que es completamente extraño, pero en cualquier caso, esa es la función de esa rueda. Hay un par de cosas del interior que me encantan. Una está en el panel de la puerta. Hay un compartimento bastante grande, pero parece que no hay forma de acceder a él. Sin embargo, se abre. Puedes guardar cosas dentro y luego cerrarlo, dejándolas ocultas y evitando que se caigan o hagan ruido mientras conduces. Es una idea realmente buena. Otra cosa que me encanta es que los asientos tienen un soporte adicional para los muslos. Si tiras de esta pequeña pestaña, situada bajo la parte delantera del asiento, puedes extender esa zona para apoyar mejor las piernas. Es especialmente útil para conductores altos que necesitan un mayor apoyo. A continuación, ahora vamos a pasar al sistema multimedia, que utiliza una versión bastante sencilla del iDrive. He recorrido todas las opciones y realmente no hay nada especialmente curioso o destacable. Se nota que ha envejecido, pero sigue siendo bastante utilizable. Lo único que me llamó la atención es que dentro de los ajustes de sonido hay una opción llamada Gong. Y si la pulsas ocurre esto. Ese es el sonido de aviso que escuchas cuando abres la puerta del coche y puedes ajustar su volumen. Simplemente me encanta que BMW lo llame Gong. Ahora pasamos a otro detalle interesante del interior. Está dentro de la guantera, es la pegatina original de venta. Como dije antes, este coche sigue perteneciendo a su primer propietario, así que conservó la pegatina original y es bastante interesante. Puedes ver que el paquete Competition costaba solo $2.500 adicionales en 2013. Era una auténtica ganga. Incluía suspensión con amortiguadores de control electrónico para mejorar el paso por curva y unas llantas de 19 pulgadas diferentes que hacían que destacaras frente a los propietarios de un M3 normal. Otra cosa de que siempre me ha gustado de las pegatinas de BMW de aquella época es que estaban impresas sobre la imagen de lo que parece ser un bosque. Si te alejas y miras la pegatina completa, puedes ver que en realidad es una carretera serpenteante atravesando un bosque, aunque sinceramente hay mucho más bosque que carretera. Nunca entendí del todo esa elección, pero esa fue la imagen que BMW decidió utilizar. Y ahora pasamos a las plazas traseras. Como ya mencioné, existía una versión berlina de 4 puertas del M3 de esta generación. Pero este no es ese modelo, así que ahora me toca subirme a los asientos traseros. Para hacer eso, tiras de esta pequeña palanca situada en la parte superior del asiento delantero y el respaldo se pliega hacia adelante. Después, pulsas este botón y simplemente esperas. Y esperas y esperas mientras el asiento avanza automáticamente. Una vez que por fin llega a esa posición, ya puedes subir a las plazas traseras, como voy a hacerlo yo. Y cuando llegas aquí atrás, descubres que a BMW no le importaban demasiado los pasajeros traseros. Lo digo porque hay una clara falta de comodidades aquí detrás. Mira la parte trasera de la consola central y ves una pequeña bandeja, portaobjetos, supongo que para dejar un teléfono móvil, y piensas, bueno, está bien. Encima hay una tapa que probablemente oculte un cenicero y un mechero. Abres y descubres que no, simplemente hay otro compartimento portaobjetos. Bueno, vale. Pero debajo de esa bandeja central hay otra tapa y seguro que ahí están los portavasos. Abres y no. Solo hay otro compartimento portaobjetos. Así que aquí atrás tienes 3 compartimentos portaobjetos independientes. Ni mechero, ni cenicero, ni portavasos. Eso sí, tienes un reposabrazos central que se despliega desde el respaldo, pero no está sujeto mediante una bisagra como en prácticamente cualquier otro coche. En su lugar, solo está unido mediante esta pieza de cuero, así que queda prácticamente colgando. Realmente no ofrece demasiado apoyo, ya que en una curva fuerte podría doblarse fácilmente. Cuando observas todo esto en conjunto, queda bastante claro que la filosofía de BMW en aquella época probablemente era la siguiente. Si quieres llevar pasajeros detrás en tu M3, cómprate la berlina. Pasamos al exterior del E92 M3, donde hay varias curiosidades y detalles interesantes que merecen la pena destacar. Empezando por las llantas, como mencioné antes, las versiones Competition recibían unas llantas exclusivas diferentes de las del M3 normal de esa época. Son unas llantas muy populares y muchos propietarios de un M3 estándar compran un juego para instalarlas en sus coches, pero los modelos Competition venían de serie. Otro detalle interesante en el lateral son los retrovisores. Si los observas, verás que parecen estar sujetos a la puerta mediante 2 soportes. Pero si miras muy de cerca descubrirás que el soporte superior es falso. En realidad hay un hueco, y ese segundo soporte solo está ahí por motivos estéticos.
Entonces, ¿por qué existe ese pequeño hueco? La respuesta aparece cuando pliegas los retrovisores para aparcar. Puedes ver que para plegarse completamente el retrovisor necesita separarse de ese supuesto segundo soporte. Si realmente estuviera unido por dos soportes, no podría plegarse tanto. Así que ese segundo soporte existe únicamente por diseño. No tiene ninguna función estructural. Otro detalle exterior interesante es que este coche no tiene techo solar y desde fuera puedes ver que lo sustituye. Un panel de techo completamente fabricado en fibra de carbono. Un techo solar añade peso y además eleva el centro de gravedad porque incorpora un pesado panel de cristal y todo su mecanismo en la parte más alta del coche. En cambio, este techo de fibra de carbono reduce el peso y baja el centro de gravedad. Otro detalle exterior que siempre me ha encantado de este coche son los Angel Eyes. Así es como los aficionados de BMW llaman a estos faros con anillos luminosos que parecen halos o precisamente ojos de ángel. Siempre me parecieron un detalle precioso y una característica muy distintiva de BMW durante aquella época. Abrimos el capó y ahí está, el V8 del M3 V8. Este es el motor S65 V8 de BMW. Como dije antes, es un V8 atmosférico de 4 litros con unos 415 caballos y unos 400 Nm de par, y resulta increíble que BMW consiguiera meter semejante motor en un M3. Una de las cosas que me gustan de este coche es el abultamiento del capó, pero algo que he aprendido haciendo este trabajo es que esos abultamientos casi siempre son falsos. Normalmente se añaden simplemente para indicar que se trata de la versión más deportiva, aunque realmente no hagan falta. Pues bien, en este coche sí hacen falta. Si miras desde el lateral, junto a la aleta, puedes ver claramente que este V8 es tan grande que sobresale por encima de la línea de la carrocería. Ese abultamiento del capó existe porque es necesario para dejar espacio al enorme motor. Y siempre me ha encantado que este motor fuera tan grande que BMW tuviera que elevar el capó para poder instalarlo. Otro detalle curioso bajo el capó es que si observas la parte interior del propio capó, verás que el logotipo M3 está estampado tanto en el lado del conductor como en el del acompañante, recordándote que conduces un M3. Cuando se avería abres el capó completamente enfadado, pero al menos tienes un recordatorio de que conduces un M3. En realidad supongo que la utilidad es asegurarse de que sabes que ese capó pertenece a un M3 y no a un Serie 3 normal. Antes de continuar, quiero decir unas palabras sobre la fiabilidad. Hace un tiempo ya analicé el M5 V10 de esta misma época y comenté que probablemente era el coche moderno menos fiable que existe. Este M3 no era tan malo, pero tampoco era especialmente bueno. El V8 de este coche comparte algunos problemas con el V10 del M5, incluido el conocido fallo de los cojinetes de biela, que puede aparecer prácticamente sin previo aviso y destruir por completo el motor. Así que tener uno de estos siempre genera cierta inquietud. Aún así, el resto de problemas de este coche no eran tan graves como los del M5. Aquí no tienes la torpe caja de cambios SMG, ya que el cambio automático era una transmisión de doble embrague mucho más moderna. Tampoco tenías el viejo y tosco sistema multimedia y drive de primera generación, ya que en este es mucho más avanzado y bastante más fácil de usar. Este modelo nunca destacó por ser especialmente fiable, pero tampoco llegaba al extremo del M5. Aún así, no era precisamente un ejemplo de fiabilidad. Y por último, pasamos al maletero. Cuando lo abres, descubres que no tienes absolutamente nada interesante. Es simplemente un maletero. Tiene un tamaño normal con las cosas normales de un maletero y sin ninguna característica especialmente curiosa. Lo único ligeramente interesante es que si miras en la parte superior de la zona de carga encontrarás estas pequeñas pestañas de plástico. Tiras y liberan los respaldos de los asientos traseros para poder abatirlos y transportar objetos más grandes. Es un pequeño detalle práctico, pero en líneas generales es simplemente un maletero, sin nada especialmente emocionante. Y así son los detalles y características del BMW M3 E92. Ahora ha llegado el momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Muy bien, conduciendo el E92 M3. He conocido bastantes M3 E92, pero nunca uno tan bien conservado como este. Estos coches llegaron a ser bastante baratos y todavía hoy siguen siendo relativamente asequibles. Y por eso muchos han sido maltratados, conducidos con dureza y mantenidos de forma bastante descuidada. Este, en cambio, está impecable. Creo que es importante explicar el impacto que tuvo este coche.
El anterior tenía 343 caballos y este 414, un aumento de 71 caballos. En cambio, el M4 actual, el que ya dejó de fabricarse, tenía 431 y solo aumentó unos 10 caballos respecto a su predecesor. Y sí, la versión Competition tenía algo más de potencia, pero la cuestión es que este salto fue enorme. El M3 ganó más de 70 caballos de golpe, mientras que las generaciones posteriores apenas aumentaron unos 10. Eso demuestra lo enorme que fue el avance. El inconveniente de este modelo siempre fue y sigue siendo su cifra de par motor. Tiene aproximadamente 400 Nm y además solo los entrega a un régimen de revoluciones bastante alto. Así que conduces un V8, consumes como un V8, pero realmente no disfrutas del rendimiento propio de un V8 hasta que superas las 4000 revoluciones por minuto. ¿Y cómo se conduce? Pues igual que el M5 E60 de esta época, me encanta el embrague, pero nunca terminé de convencerme con la palanca de cambios. Siempre me ha parecido demasiado rígida en los recorridos. Este coche, me encanta la aceleración. Sigue sintiéndose rápido, muy rápido. En ningún momento da la sensación de ser un coche lento, pero parte de esa sensación se debe a que lo estoy llevando muy arriba de vueltas. Y es precisamente ahí donde empiezas a disfrutar. También disfrutas del coche cuando llegan las curvas. Es una auténtica delicia tomar curvas con él, se mantiene muy plano, gira muy bien, la dirección es muy precisa y no se siente tan aislada ni tan sobreasistida como la de un BMW moderno. Y eso es importante porque los BMW actuales sí transmiten esa sensación. Este, en cambio, se siente mucho más preciso y mucho más directo, y eso me encanta. Para mí, este fue el último M3 o M4, como quieras llamarlo, que conservó ese carácter original. Puedes trazar una línea desde el E30, viendo cómo cada generación fue mejorando de forma coherente la idea original, hasta llegar al E90 y al E92. Con el modelo más moderno, BMW buscó atraer a un público más amplio. Es más rápido y es un coche muy impresionante, pero para mí este seguía siendo ese coche ligero, ágil, divertido, de esos que puedes lanzar de una curva a otra. Simplemente había evolucionado hasta el punto de llevar un V8. El sonido es rápido, suena increíble y es muy divertido. Eso sí, tienes que ir a buscar la potencia y esa es la gran diferencia. Este tiene 414 caballos y el nuevo tiene 425, pero este se siente claramente más lento que el nuevo, aunque también se siente mucho más comunicativo y mucho más emocionante de conducir. Tiene el tamaño justo para poder moverlo y siempre me ha encantado este coche. Y así, era el BMW M3 E92. Probablemente mi M3 favorito siempre será el original, el E30, porque está muy bien equilibrado, pero este ocupa un segundo puesto muy cercano porque representa una época en la que BMW simplemente decidió volverse un poco más loca, en el buen sentido. En fin, ha llegado el momento de darle al E92 M3 una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 57 de 100. El E92 M3 sale muy bien parado y sigue siendo un coche excelente, muy sólido. Por eso es una opción tan habitual entre quienes buscan lujo y prestaciones sin tener que pagar lo que cuesta un Porsche. Eso sí, asegúrate de guardar algo de dinero para cuando se averíe, porque tarde o temprano lo hará.